Bueno, damos comienzo a un nuevo módulo, en este caso con toda la parte de neuro. Vamos a ver ACV, vamos a ver lo que es eh, también la parte de convulsiones, en otra clase por supuesto. Y acá, bueno, más precisamente lo que es el ACV isquémico y hemorrágico. ACV es la sigla de accidente cerebrovascular. También conocido como ictus o stroke, son las formas en las cuales pueden encontrar en la bibliografía. Y este término clínico describe una injuria cerebral a causa de una disminución brusca de lo que es el flujo sanguíneo, o puede ser por una hemorragia intracerebral o subaracnoidea, que causa, bueno, finalmente lo mismo, la isquemia, la falta de oxígeno. Bueno, tengan en cuenta que es la tercera causa de muerte y la primera causa de discapacidad, y que el 30% de las personas que padecen ACV mueren o fallecen al año. Cuando hablamos de ACV menos de 60 años, predomina en hombres, y la mayor incidencia es entre 80 y 84 años. Tenemos dos tipos de ACV, el ACV isquémico sin sangrado y el ACV hemorrágico con sangrado. El ACV isquémico fundamentalmente por trombos, por obstrucción arterial, y el ACV hemorrágico por el sangrado intraparenquimatosa, o sea, dentro del tejido cerebral, o por una hemorragia subaracnoidea, que es en el espacio subaracnoideo. ¿Qué nos define básicamente? Si bien las clínicas pueden ser similares, habitualmente el ACV hemorrágico es mucho más marcado el déficit neurológico y sobre todo lo que se llama el deterioro del sensorio. El paciente que entra en coma habitualmente es un ACV hemorrágico. Pero básicamente es mediante estudios de imágenes, más precisamente la tomografía axial computada, la TAC. La isquemia en la tomografía se ve gris, la sangre en la tomografía se ve blanca. La gran mayoría, el 80%, son isquémicos. Conviene siempre, cuando uno tiene sospecha de ACV, interrogar sobre factores de riesgo, ¿no? Obesidad, fumador, alguna arritmia cardíaca, sobre todo la fibrilación auricular. ¿Se acuerdan la parte de cardio? Fibrilación auricular siempre tiene que estar anticoagulada para evitar justamente esto, ¿no? Los trombos a nivel cerebral. El consumo de drogas, sobre todo si es un paciente joven, si tuvo algún ACV previo, enfermedad cardíaca, si es diabético o hipertenso. Estos factores de riesgo son similares a cualquier enfermedad cardiovascular. El tiempo de evolución también es importante, y acá aparece el concepto de ventana terapéutica, ahora lo vamos a ver. Y bien marcar, delimitar cuál es el tipo de déficit neurológico que tiene. Los más comunes son las plejías y las paresias, o sea, la falta de movilidad o la falta de sensibilidad en cara, brazos o piernas. Esos son los más conocidos. Ahora después vamos a ver otros tipos de focos neurológicos. Con respecto a lo que veíamos recién de la ventana terapéutica, tiene que ver con otro término, o por lo menos otro concepto, que se llama área de penumbra isquémica. Cuando baja el flujo de sanguíneo cerebral, este, que habitualmente es de 50 mililitros cada 100 gramos de tejido, cuando, cuando disminuye la presión cerebral, que hace disminuir el flujo sanguíneo cerebral, eh, ahí aparece la isquemia, o sea, la falta de irrigación y la falta de oxigenación a una parte del tejido cerebral. Para ser un poquito más esquemáticos, vemos este dibujo. En el centro necrótico es donde más agudamente se pierde la irrigación. Y todo alrededor es donde hay una isquemia, pero no es tan marcada. Toda esa parte de alrededor donde no es tan marcada la isquemia se llama área de penumbra o penumbra isquémica. ¿Qué quiere decir? Que es tejido que uno puede llegar a recuperar si rápidamente instaura un tratamiento y puede recuperar flujo cerebral en ese sector. Entonces, por eso es importante el tema de la ventana terapéutica. Si no, ese centro necrótico, mientras más tiempo pase, más aumenta.
Por eso, de sostenerse la caída del flujo sanguíneo cerebral en esa área del cerebro afectada, hace que todo el sector de penumbra isquémica se vuelva finalmente algo isquémico y necrótico, o sea, irreversible. Y estamos en lo que se llama el infarto cerebral. La ventana terapéutica habitualmente es de 3 a 6 horas. Es el tiempo que tenemos para poder instalar un tratamiento como corresponde. Por eso siempre se dice, el tiempo es cerebro. El ácido isquémico tiene una clasificación según la OMS que tiene que ver con el nivel de deterioro neurológico que se establezca y el tiempo de evolución y la recuperación. Por eso tenemos el accidente isquémico transitorio, el AIT o TIA, que tiene que desaparecer antes de los 30 minutos sin quedar ninguna lesión. Entonces ahí estamos ante un AIT. El ACV constituido establecido, donde se instala un déficit neurológico y no mejora ni empeora. Se instaló el foco neurológico, por ejemplo una plejía de cara y brazo, y no se movió de ahí. Después está el progresivo o en evolución. Acá con el transcurrir del tiempo va empeorando y si uno instala rápidamente un tratamiento mejora. Y después está el déficit neurológico reversible, que se llama también stroke menor, donde el déficit mejora quedando una secuela leve. Bueno, hablamos de foco neurológico, sobre todo con las paresis o las plejías, que si es la mitad del cuerpo es hemiparesia o hemiplejía, que habitualmente es la mitad del cuerpo porque suceden de un lado o del otro del cerebro y afectan el lado contralateral. La hemianestesia es cuando falta sensibilidad de un lado, o sea que está dormido el cuerpo, no sienten dolor. La pérdida de la visión de uno o de los dos ojos. La hiplopía, que es visión doble. La disartria, que es la dificultad para hablar, pero por la movilidad de los músculos. Realmente da como un hablar lento y confuso. La afasia es de nivel central, de la dificultad con el lenguaje, por la afección de áreas del habla, como la de Broca o Wernicke. La ataxia, dificultad para deambular, para caminar, habitualmente dado en los ACV del cerebelo. El vértigo, deterioro del sensorio y cefalea. Bueno, estos son los focos neurológicos más comunes: cara, brazo, pierna, hemiparesia, hemiplejía, eh, facial, braquial o crural, y se pueden combinar como facio-braquial, facio-braquiocrural. La escala de Cincinnati tiene más que ver con un interrogatorio telefónico, donde uno le pide a quien está con ese paciente que examine las facies, que bueno, extienda los brazos a ver si se cae alguno, que hable a ver cómo está hablando, si tiene una disartria o una fascia, y bueno, que después se comuniquen rápidamente con el sistema de emergencias. Este, Esto es más generalmente para el público en general. Eh, bueno, acá también es FAS o prisa, y cuando lo traducimos al español que le ponemos prisa, es la PR de pronuncie su nombre para ver si tiene una disartria, intente sonreír para ver el foco neurológico a nivel facial, y que bueno, alce ambos brazos para ver si alguno de los brazos se cae al no poder sostenerlo por tener un foco braquial. La escala de Glasgow la tienen que conocer, no digo que se la aprendan de memoria, pero por lo menos que conozcan qué cosas se tienen que evaluar y que después se fijen en el cuadrito para ver cuánto suma, ¿no? Evalúa 3 aspectos: el habla, la parte motora, los movimientos y la apertura ocular. La puntuación máxima es 15, la mínima es 3. Este, Siempre se pone sobre el valor total el valor evaluado. Un paciente 3 en 15 está en coma, y también todo paciente que tenga menos de 8 de Glasgow merece una intubación orotraqueal porque ese deterioro del sensorio puede causar la broncoaspiración por no tener control de los reflejos. eh, Puede vomitar y aspirarse, ir el contenido gástrico a la parte respiratoria y bueno, a partir de ahí es una catástrofe. Bueno, el cuadrito con la escala de Glasgow,
con las modificaciones del 2017 que tienen que ver con lo no valorable y el tratamiento del ACV isquémico. Bueno, por supuesto, el evaluar la permeabilidad y si esa vía aérea está protegida es a través del Glasgow. Como dijimos, menos de 8 no es una vía aérea protegida, por lo tanto hay que proceder a la intubación orotraqueal con tubo y un manguito insuflado en tráquea. Eso es una vía aérea definitiva. ¿Cómo está ventilando? La circulación, sobre todo evaluar la parte de la tensión arterial. Como clave, el aporte del oxígeno, fundamental, sabemos que en la isquemia falta oxígeno. El control de la tensión arterial, si está hipertenso bajarla y nunca bajarla de golpe o teniendo una tensión arterial media de menos de 90 milímetros de mercurio porque eso aumenta el área de penumbra. Y los tiempos de manejo. Los tiempos de manejo son fundamentales, ¿no? Sobre todo por el tema de la ventana terapéutica, ¿no? Hay que intentar hacer el diagnóstico lo más pronto posible, en menos de 15 minutos, realizar la tomografía en menos de 25 minutos y administrar el tratamiento dentro de la hora. ¿Qué tratamiento? Trombolíticos. ¿Qué son los trombolíticos? Aquellos que disuelven los coágulos que están tapando el vaso que no deja llegar sangre al cerebro. El ideal, el RTPA, que es el factor activador de plasminógeno tisular, recombinante, que es, digamos, el fármaco ideal. ¿Hay otros fármacos? Sí, hay otros fármacos. Después les voy a pasar un apunte para que lo vean, pero este es el ideal. Si en la tomografía vemos hemorragia, no se hacen trombolíticos, por eso es exclusivamente para el isquémico. La hemorragia subaracnoidea tampoco. Bueno, si tuvo una cirugía del sistema nervioso central, un traumatismo de cráneo, si hay un ACV isquémico previo, en caso de hipertensión endocraniana, que no podamos controlar la tensión arterial, que haga convulsiones, que tenga un trauma mayor entre las 2 semanas previas, una malformación arteriovenosa, un tumor de cerebro, que tenga alterada la coagulación y que se le haya hecho una punción lumbar en la última semana. Son todos ejemplos de cuestiones que si yo le hago un trombolítico puede sangrar más o puede empeorar el cuadro. Bueno, vamos a pasar al ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico tiene dos grandes subgrupos, la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea, que tienen que ver por dónde se ubican dentro de la masa encefálica. Acá vemos lo que es la hemorragia subaracnoidea, el espacio subaracnoideo. Y acá vemos una hemorragia intraparenquimatosa intracerebral. Para la hemorragia subaracnoidea tenemos una clasificación que es la de Human-Hess, que pone esta patología en 5 grados diferentes, que van desde el paciente asintomático o con cefalea o rigidez de nuca, hasta el punto 5, que es el coma profundo, es un paciente 3 en 15, que puede estar descerebrado o con aspecto moribundo. En el medio, conceptos intermedios. Por ejemplo, una cefalea entre moderada y severa, con rigidez de nuca, sin déficit neurológico. En el tercero tenemos ya un déficit neurológico mínimo. Y en el cuarto ya estamos más cercano a lo que es el coma, que es el estupor, con un foco neurológico bien marcado. Lo más común en las hemorragias subaracnoideas son los aneurismas, conocidos como malformaciones arteriovenosas, y que también afecta a personas jóvenes, por eso generalmente estos tipos de cuadros como que dan mayor urgencia por la población que afectan. Puede empezar como una cefalea súbita, que de hecho es lo más común, una cefalea sin explicación, abrupta, que no calma. Y el manejo, bueno, por supuesto, el tema de evaluar el déficit neurológico, a ver si necesita o no una intubación orotraqueal para proteger la vía aérea, lograr la estabilidad hemodinámica con la tensión arterial media
en alrededor de 110, sería lo ideal, con una tensión arterial sistólica menos de 160 para que no empeore el cuadro. Enseguida hacer una tomografía, se completa con una punción lumbar la tomografía. Manejar si hay convulsiones, generalmente por la irritación que produce la sangre, estos pacientes pueden convulsionar tranquilamente. Después en la clase de convulsiones vamos a ver el tratamiento, pero es difenhidrantoína o fenitoína, 15 a 20 miligramos por kilo endovenosa. Y por supuesto la interconsulta con cirugía siempre, porque la mayoría de estos cuadros son quirúrgicos y se solucionan con cirugía. Bueno, imágenes de hemorragias intracerebrales, bueno, muy groseras, con volcado dentro de los ventrículos. Y aquí una hemorragia subaracnoidea. Ven la ubicación más periférica, entrando en los surcos. Es importante el tema de la presión intracerebral, monitorizarlo, porque al haber una masa que ocupa un lugar dentro de lo que es la bóveda cerrada craneal, que es inextendible, al haber sangre ocupando un lugar, esto desplaza el cerebro y por lo tanto aumenta la presión intracerebral. Si aumenta la presión intracerebral, baja el flujo cerebral y por lo tanto puede aumentar la isquemia. Por eso siempre hay que monitorizarla, porque quizás haya que descomprimir para bajar la presión y que no siga dañando el cerebro. Otros estudios complementarios, electrocardiograma, el ecocardiograma con vasos Doppler del cuello para ver si no hay algún vaso carotidio que esté con falta de flujo por una placa. Como todo vaso puede estar afectado y esto hace que vaya menos flujo al cerebro. Bueno, la tomografía ya vimos la importancia, y la resonancia para completar si no se ven bien las imágenes con la tomografía. Importante el concepto de unidad de stroke para enviar estos pacientes. En la unidad de stroke es un lugar específico donde hay gente entrenada, enfermeros entrenados, donde hay toda una aparatología para poder monitorizar a ese paciente, donde se puede monitorizar la presión intracraneal, donde hay neurocirujanos y lo que llama neurointensivismo para que los controlen, y con todo el tratamiento específico. Es un lugar, un sector específico para tratar ACV. Y si pudiéramos llegar a esto también, estas unidades de rescate de ACV, en el cual el móvil posee un tomógrafo, un ecodoble para los vasos del cuello, se le puede hacer un análisis de sangre, y un equipo médico que hace la evaluación primaria, tanto en el prehospitalario y llevando al paciente hacia el hospital si es necesario. La ambulancia, bueno, incluso si uno detecta un ACV isquémico, ya directamente le hace los trombolíticos dentro de la ambulancia. Bueno, siempre la secuencia del ABC, ver la permeabilidad vía aérea y si está protegida, por supuesto si tiene deterioro del sensorio, intubar a ese paciente, el tema de mantener la tensión arterial entre 90 y 110, aportar oxígeno, manejar la TA, bajar la sistólica, no de golpe, y trasladar a este paciente, al que tiene la hemorragia cerebral o el ACV hemorrágico, a un lugar donde cuenten con neurocirugía, porque la mayoría son quirúrgicos. Bueno, y la internación dentro de cuidados críticos, idealmente en la unidad de stroke. Para cerrar, el síndrome de hipertensión endocraniana, ya les había dicho que es el aumento de la presión por la masa ocupante que resulta de la sangre derramada. También puede suceder en el ácido isquémico si hay mucho edema cerebral, eh, por la alteración continente-contenido, pero más frecuentemente cuando hay una masa que desplaza el cerebro, cuando sucede la hemorragia. Bueno, un concepto de contenido, continente, y si hay una masa que está ocupando un lugar, va a desplazar al resto. Si esa masa que desplaza el cerebro lo desplaza de tal manera que el cerebro se hernia por los orificios naturales, sucede lo que se llama el síndrome de enclavamiento. Cuando decimos que el paciente se enclava es porque el cerebro ya sufrió tal desplazamiento que
produce herniaciones internas. Acá hay una cefalea intensa, vómitos, el fenómeno de Cushing, que es hipertensión, bradicardia y anisocoria. Y posteriormente ese paciente puede entrar en lo que se llama síndrome clínico de muerte cerebral. Uno tiene que sospechar que el paciente está en muerte cerebral cuando tiene un Glasgow de 3 en 15, cuando tiene ausencia de reflejos de lo que es el tronco encefálico, ausencia de reflejos tusígenos, reflejos oculocefálicos, corneanos, y midriasis simétrica arreactiva, lo que se llama midriasis paralítica. Ese paciente merece después hacer un Doppler cerebral para ver si tiene lo que se llama muerte cerebral. Es un fenómeno irreversible y que es básicamente la muerte del paciente. Bueno, con esto terminamos la clase de ACV y la primera parte de lo que es el módulo de neuro.